Hola, bienvenidos a clase de Historia. Hoy estamos con el tema de los reinos cristianos de la península ibérica, de segundo de la ESO. Y en este vídeo vamos a centrarnos en cómo surgen los reinos de Asturias, León y Castilla. Pero lo primero que todo, ¿qué vamos a estudiar? Porque vamos a hacer memoria. Ya hemos visto en este curso cómo después del Imperio Romano de Occidente sobrevivía el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino. Vimos cómo se organizaba su economía alrededor del comercio. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba en un enclave maravilloso en mitad del Mediterráneo, en mitad de Asia, en mitad de Europa. También podemos recordar cómo el poder del Basileus, que era el emperador bizantino y el patriarca de Constantinopla, la máxima autoridad religiosa, y otras diferencias que tenían, hicieron que surgieran los ortodoxos y los católicos con el cisma de Oriente en 1054. Como veis, estamos viendo muchas cosas. También vimos, justo después, que está pasando a la vez, hemos asistido a cómo nacía el Islam, aquí en la península arábiga, pasa que no se ve aquí abajo, y cómo se extendió por parte de Asia a costa también del Imperio Bizantino, del Mediterráneo e incluso de la península ibérica, donde ya vimos que estaban los visigodos que llegaron después que los romanos. Con el Islam surgió en la península ibérica Al-Ándalus, ya sabéis, ese territorio de la península ibérica conquistado por los musulmanes. Y paralelamente a todo esto, ¿qué hemos visto también? Pues bueno, cómo surgió el reino franco, otro de los reinos germánicos tras el Imperio Romano, y posteriormente el surgimiento ¿de qué imperio? Del Imperio Carolingio con Carlomagno. Bueno, como veis, hemos aprovechado el curso mucho, creo yo. Y ahora en este tema, ¿qué hacemos? Volvemos a la península ibérica. Y hacemos un pequeño esfuerzo porque vamos a recordar, que ya lo hemos visto también, que en el 711 las tropas musulmanas, con Tarik a la cabeza, cruzan el estrecho de Gibraltar, cruzan aquí y llegan a la península. ¿Y qué hicieron? Se enfrentaron en la batalla de Guadalete a las tropas visigodas comandadas por el rey Don Rodrigo. Pierden los visigodos y empieza la expansión de Al-Ándalus, de los musulmanes, por toda la península ibérica. Y supone evidentemente el fin del reino visigodo. La resistencia de los visigodos consigue formar dos zonas fronterizas al norte de la península. Tenemos la zona de la cordillera cantábrica y la zona de los Pirineos. En esos dos reductos no consiguen los musulmanes entrar. Y así vamos a empezar a ver cómo se va formando los primeros reinos en la cordillera cantábrica. Así que pasamos a Reino de Asturias, que como ya dijimos en clase, que dicen los asturianos, España es Asturias y el resto tierra conquistada. Bueno, pues vamos a ver un poquito más del Reino de Asturias. En el 722 se produce la batalla de Covadonga, un enfrentamiento entre los musulmanes y las tropas visigodas comandadas por Don Pelayo. Creo que no se ve bien ahí, ahora mejor lo centramos, muy bien. Y en las montañas de Asturias. Hoy en día ya se sabe que fue una escaramuza sin mucha importancia, pero supuso que los hispanogodos se reforzaran y se empezara a crear el reino de Asturias. Y con ello el inicio de la reconquista, un término que empezó a usarse en el siglo XIX. ¿Y con qué llamamos reconquista? Bueno, pues a ese proceso que duró unos 800 años y que supone la conquista de los territorios musulmanes de la península que antes habían conformado el reino visigodo de Toledo, por los que se consideraban herederos de este reino, es decir, los hispanogodos o hispanovisigodos. Bueno, el reino de Asturias, que va a tener su capital en Oviedo, estamos aquí en el mapa. Su primer monarca fue Alfonso I, en el 739. En la década siguiente se fue extendiendo su control hacia el oeste, es decir, hacia la zona de Galicia y hacia el sur de la cordillera cantábrica. El rey Ordoño, a su muerte, se le llamó rey también de España, Rex Hispaniae, por lo que ya estamos viendo que lo que intentan es volver a ese reino de España visigodo que había existido. El hijo de Ordoño, Alfonso III llamado el Magno, es decir, llamado el Grande, gobernó durante la segunda mitad del siglo X y trasladó su corte al sur. Consigue llevar la frontera hasta el río Duero,
Veis aquí el río Duero haciendo este recorrido, por eso coge esta forma y desemboca en Oporto, ya lo que hoy en día es Portugal. Y traslada su corte, si queréis llamarlo capital, tal podemos llamar capital, que había estado en Oviedo, la traslada a León. Es decir, aquí, que ya era una ciudad que estaba amurallada para su defensa. Y desde la muerte de Alfonso, en el 910, cambió la denominación del reino y pasó a llamarse Reino de Asturias a Reino de León. Aquí tenéis Covadonga, el sitio donde actualmente hay una basílica y tal, el sitio, veis, entre montañas, un valle, seguramente ahí se habían refugiado hispanogodos, conocían el terreno y fue una especie como de emboscada. Aquí tenéis una estatua de Don Pelayo clase Don Pelayo, y aquí tenéis a Alfonso III con la bandera de Asturias detrás, con la cruz de Cangas de Onís. Y pasamos a lo que conocemos como el Reino de León. Ya hemos dicho antes que en el 910 el Reino de Asturias pasa a llamarse el Reino de León. Pero la expansión de este reino va a ser frenada por los ataques y avances de los musulmanes. Estos ataques se llaman razias, con doble Z. Sobre todo van a tener muchísima importancia los que van a estar comandados por un caudillo musulmán que va a ser muy famoso, que es Almanzor. Y aquí lo tenéis, os lo he traído para presentároslo. Hola Almanzor, hola clase. Aquí tenemos esta imagen, representa el Panteón de San Isidoro de León, donde están enterrados los reyes de León. ¿Veis? Estos son sarcófagos. Y es un sitio muy muy bonito en León. Si alguna vez vais, las pinturas del techo son una verdadera maravilla. Bueno, estos ataques musulmanes, pasamos ya a lo que es el Condado de Castilla, lo estamos haciendo de forma muy resumida. Bueno, estos ataques se dieron sobre todo en la zona este. ¿Cuál es la zona este? Este es el este. Bueno, pues en esta zona de acá. Por lo que Alfonso III manda construir una serie de fortificaciones de castillos en todo ese territorio. ¿Para qué? Para que sirvan de defensa, sirvan de corte a los ataques que vienen desde el Ebro de los musulmanes. Si hay muchos castillos, ¿cómo se va a llamar? Pues Castilla, efectivamente. Y así van a hacer el condado de Castilla, cuya ciudad más importante será Burgos, que la tenéis aquí. Castilla estaba formada por varios condados y marquesados, pero en el siglo X el condado de Castilla queda bajo la autoridad de uno de ellos, el conde Fernán González, que os lo he traído aquí con su halcón presto a cazar. ¿Qué hizo Fernán González? Bueno, consolidó su gobierno frente al Reino de León y hace hereditario su condado. Años más tarde, el condado va a quedar bajo la autoridad del Reino de Pamplona, que no sé si se ve aquí, esta zona de aquí, ¿lo veis? Este Reino de Pamplona. Y más tarde, ya en el 1035, un hijo de un rey de Pamplona, de Sancho III el Mayor, Fernando, se va a proclamar rey de Castilla con el nombre de Fernando I. Como veis, esto es un poco enrevesado entre tantos reyes, tantos hijos y tanto matrimonio. Es un poco que, vamos, que ni Juego de Tronos de verdad. Esto es mucho más interesante y muchísimo más difícil de seguir. Poco a poco, la unión de Castilla y León, que van a estar uniéndose, separándose durante prácticamente todo el siglo XI hasta el siglo XIII, se va a convertir en el reino más extenso y más poderoso de la península. Aunque eso ya lo veremos, por ejemplo, se va a ascendir de ahí el reino de lo que hoy en día es Portugal, que va a surgir también de Castilla. Y ya en el 1230 se produce la reunificación definitiva, la redefinitiva, con el rey Fernando III el Santo. Y así nació la corona de Castilla. Aunque ya, como dije, nos ocuparemos más adelante porque este tema es muy, muy largo. Y aquí tenéis a Fernando III el Santo.
Bueno, y con esto terminamos el primer vídeo sobre este tema y ya en los próximos veremos qué pasa en la marca hispánica, qué pasa en los Pirineos y ya después cómo van ocupando cada vez más territorio y van consolidándose tanto la corona de Castilla como la corona de Aragón. Bueno, espero que os sirva para entender mejor el tema y ya sabéis, en la próxima, más y mejor. Hasta luego, Padawans.